Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Hola, sean bienvenidos a este espacio de conocimiento y edificación y salvación con la palabra de Dios. Estamos listos para dar inicio a nuestras conferencias, testimonios y participaciones musicales del día de hoy. Compartan este programa con todos aquellos que necesitan conocer el mensaje del Evangelio. Recuerden que necesitamos anunciar este mensaje. Disfruten del programa que tenemos para este día. A continuación tendremos la participación musical del día de hoy. Escuchemos esta interpretación. Recordar que no te cuesta abrir el mar y sobre sus olas caminar. Quiero recordar que tu voz calma la tempestad y en tu sombra hallo paz. Y estoy aquí
Estamos de regreso, damos gracias a Dios por la alabanza expresada a nuestro Dios. Sigan con nosotros. Continuamos con nuestra primera conferencista, Rebeca Tejeda. Ella es una mujer que ha predicado la palabra por más de 49 años. Tuvo la preparación de secretaria bilingüe y un diplomado en ministerio pastoral. Fue presidenta de las Mujeres Voluntarias en Acción de la Sociedad Bíblica de México. Recibamos a Rebeca Tejeda. Damos gracias a Dios por el ministerio de Sociedad Bíblica. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ya es una tradición decir agosto, mes de la Biblia. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Te alabamos, Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Te alabamos, Señor del cielo, de la tierra, porque nos has dado a conocer tus conceptos, tus preceptos, tu palabra que llena nuestro corazón. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpiame, Señor, pero permite que tu palabra corra con poder a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. La palabra en tu boca y en tu corazón. El pasaje bíblico en el cual vamos a apoyarnos para la meditación se encuentra en la Epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo hace alusión al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 14 y 15. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Moisés amonestó fervientemente al pueblo de Israel a tomar la decisión correcta. Lo que enfrentaban era disfrutar salvación y bendición al amar a Dios de todo corazón. Es decir, el mensaje de fe es el camino a Dios. Desafortunadamente, el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. El Salmo 81, verso 11, es una queja de Dios. Se siente que le han dejado. Dice, mas mi palabra no quisieron escuchar. Mi pueblo, Israel, no me quiso a mí. Por tanto, los dejé. Qué triste no escuchar la palabra de Dios. El Dios eterno, el Dios soberano, el Dios omnipotente. Regresamos a Romanos 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No un simple reconocimiento de que Él es Dios y el Señor del universo. Se trata de una convicción personal, profunda, sin reservas, al hablar de Jesucristo, a quien Dios levantó de los muertos. El Mesías, el Hijo de Dios, que nació en un pesebre, murió crucificado, derramando toda su vida y su sangre por nuestros pecados. Y al momento de expirar, mientras el cielo se nublaba, la tierra temblaba, Jesucristo exclamó, consumado es, pagado nuestro pecado. El cielo sabía que el Hijo de Dios
se estremecía para darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Justicia al alcance de todos. Escuché una anécdota que quiero compartir. Trajeron a un acusado ante el juez por haberse negado a pagar un viaje de taxi. Rogó que le dieran tiempo para conseguir el dinero. ¿Dónde lo obtendrá?, preguntó el juez. ¿No me lo podría prestar usted?, contestó el acusado. El juez se quedó admirado y divertido por la osadía del acusado. Sacó su billetera y alcanzó lo suficiente. Páguele al hombre, le dijo, y no se olvide de devolvérmelo el sábado. Nosotros también tenemos una gran deuda. Jesucristo rompió las cadenas de la esclavitud. Nuestros pecados pagados. El profeta Isaías anuncia a todos los sedientos: venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. El profeta invita a sus lectores a participar por los beneficios obtenidos por el sacrificio del siervo, el Hijo de Dios, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. La verdadera va acompañada. Esa es la fe verdadera, acompañada de arrepentimiento, el cual se describe como el abandono de las costumbres, los pensamientos pecaminosos, para volverse al Señor y dejar atrás la vida vieja. El pecador debe de acudir con fe a Dios para reconocer su pecado. La palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa? Ahora tenemos un testimonio de una nueva vida, mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera de hablar. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado, y proporcionándonos la justicia de Cristo a favor nuestro. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. El rey David, al escribir el Salmo 32, después de haber ofendido y pecado, se acerca y conoce los efectos del pecado. Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, no encubrí mi maldad, y tú me perdonaste. Escucha, la salvación es gratuita. No la desprecies. Costó el sacrificio del Hijo de Dios. La oportunidad es breve, no la pierdas. La senda es estrecha, no te apartes de ella. La lucha es continua, no desmayes.
Ser hijo de Dios no es una tarea fácil, pero una gran bendición. Hebreos 12:6 dice, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Recuerdo la historia de una hermana. Iba ella a dar luz su primer hijo. El parto fue difícil y el niño murió y ella quedó imposibilitada para tener otro hijo. Una noche recibió una llamada del hospital que le había atendido en su difícil parto y le decían que había un niño en adopción. Ella aceptó, siguiendo todos los trámites. Pasaron los años y cuando el niño creció, un día llegó con mamá y le preguntó, mami, ¿soy hijo adoptado? Dime la verdad. La mamá le contó toda la historia y el gran amor que sentía por él. La respuesta del joven fue esta: mamá, antes te quería, pero ahora te amo más. ¿Qué hubiera sido de mí sin ti? Nosotros éramos hijos de ira. Ahora, por la gracia de Dios y su amor de Dios, hemos sido adoptados. No caminamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. En la primera epístola del apóstol Juan nos recomienda, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Un cristiano hijo de Dios debe reconocer y confesar sus pecados con regularidad y continuidad. Este no es una licencia para pecar y seguir pecando. Su gracia va acompañada de la tercera persona de la Divina Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Nos da el fruto del amor, la paciencia, la bondad, la templanza. ¿La templanza? Sí, dominio propio. Alguien dijo, mientras más débil soy, más me controla mi cuerpo. Mientras más fuerte soy, más controlo mi cuerpo. El Espíritu Santo nos da esa fuerza para continuar adelante. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una hermana me comentaba, antes de conocer a Jesucristo, me reunía con mis amigos, había chistes obscenos, malas palabras, críticas, y yo me sentía muy a gusto. Pero ahora, al ser nueva criatura, ya no me siento a gusto. He tenido que renunciar, pero les he dicho que lleguen a ese conocimiento pleno de esa maravillosa gracia que nos transforma en nuestra manera de ser, de vivir y de hablar. Recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo dijo en San Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy pues voy a preparar lugar para vosotros. Jesucristo regresará, ya no como un bebé, sino como Señor de señores, como Rey de reyes. Viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, lavada,
con el poder de esa sangre derramada en la cruz. Dios está hablando hoy a la humanidad. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. El conocimiento ha aumentado juntamente con la maldad, donde se ha perdido la moral, la integridad, la identidad. Estamos viviendo la última llamada para que el mundo busque la salvación a través del Hijo de Dios. Se llama Jesucristo y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra de Dios. La oportunidad de entrar al reposo de Dios sigue abierta. Todavía no es demasiado tarde. Hay un rayo de esperanza. Es Jesucristo. La invitación sigue latente y potente de parte de Dios, que de tal manera nos amó, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, rojos, como el semáforo rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nueva vida, sin esclavitud, sin cadenas, confiando en el Dios que de tal manera nos amó, que nos dio a su Hijo, que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, cargando nuestros pecados. Brota nuestra gratitud por ese amor tan grande. No tiene medida. Su misericordia nueva cada mañana. Oremos. Señor, qué hermosa es tu palabra. Palabra de vida, palabra de perdón, palabra de gracia. Tu Dios soberano, omnipotente, omnisciente, has tenido misericordia de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos pagar? Sirviéndote con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. A ti, Padre, sea la honra y la gloria, desde ahora hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Recibe nuestra gratitud. En Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Rebeca Tejeda, quien nos ha hecho reflexionar sobre la nueva vida que tenemos en Cristo. Cuánto amor nos ha dado al llamarnos hijos suyos. Cuán misericordioso es nuestro Padre, que no quiere la muerte de los pecadores, sino la vida abundante que solo Cristo puede dar. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas,
a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía, Dios mío, yo no, a veces que no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Pues. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje. A continuación, tenemos el testimonio de Cristiel Ferrer, licenciada en Contaduría Pública. Actualmente trabaja como asesor financiero en Siglo XXI Banorte, especializada en pensiones. Participa activamente en el Centro Familiar Koinonía, en el Ministerio de Mujeres, dando conferencias de sanidad interior, restauración para la mujer. Hola, mi nombre es Cristiel Ferrer y para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes mi testimonio. Agradezco a la Sociedad Bíblica de México por esta invitación y quiero que me acompañen en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 7, 17 al 19, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta palabra habla acerca de cómo nos debemos de alegrar, aunque no hayan, a lo mejor estemos pasando por momentos muy difíciles, por momentos de escasez, por momentos de dificultad. En mi caso, yo experimenté un divorcio a la edad de 30 años. Este evento en mi vida fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque en ese parteaguas yo pude encontrarme con Jesús. Es maravilloso saber que aun cuando a veces nos sentimos abandonados, sentimos que para nadie somos importantes, siempre la presencia de Dios está en nosotros. En mi experiencia personal les puedo comentar que fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque en ese matrimonio había un fruto y este fruto es mi hijo mayor, Pablo Daniel. Actualmente tiene 15 años, pero cuando sucedió este hecho, mi hijo tenía apenas 5 años. Desgraciadamente, esto fracturó nuestra familia, fracturó muchas áreas de nuestras vidas, pero por la gracia y misericordia del Señor, nosotros nos pudimos levantar. Para mí es muy importante decirte que mis fuerzas yo las obtuve a través de la palabra del Señor. Meditar en la palabra del Señor, esa era mi fortaleza y hasta el día de hoy ha sido la inspiración para que yo te pueda compartir ahora de lo que Dios ha hecho en mi vida. Como todas las mujeres, no sé, yo sé que muchas mujeres hemos experimentado cosas muy difíciles y una de ellas es la depresión y la ansiedad. A veces no encontramos consuelo, a veces nos preguntamos que por qué nos pasan estas cosas, y yo aprendí a preguntarme ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto? Había un propósito de Dios, un propósito divino, y pude experimentar también el consuelo y la voz audible del Señor a través de la palabra del Señor.
me gustaría comentarte que Dios siempre está con nosotros. A veces es muy difícil poder entenderlo, pero yo puedo decirte que nadie te abandona. Siempre ha estado el Señor ahí. Una de mis oraciones que yo siempre hacía de noche y de día es: si esta persona no está conmigo, a partir de este momento tú eres mi esposo, Jesús, tú eres el padre de mi hijo, y eso me ayudó a fortalecerme. Anteriormente a lo mejor yo no trabajaba, vinieron muchos problemas económicos también, deudas que pagar, yo me tenía que componer, tenía que sanar mi corazón de todo abandono, de todo espíritu de engaño, que el enemigo luego viene a decirte que tú no vales. Yo quiero decirte que mi valor lo encontré en el Señor Jesús. Y me gustaría compartirte también una palabra que dice en Isaías 58, del 11 al 12, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta palabra habla acerca que Jesús es nuestro pastor, y ahí podemos encontrar la agua viva que a veces necesita nuestra alma sedienta. Yo sentía que yo no encontraba esperanza, estaba desesperanzada, estaba en depresión, en angustia, y en esas búsquedas yo encontré a Jesús. Yo pude experimentar su presencia y me dio la sabiduría para poder y la fortaleza para poder levantarme. ¿Por qué te digo levantarte? Porque te tienes que levantar de esas cenizas, te tienes que levantar. A veces pareciera que estás rodeada de un valle de huesos secos, en donde ya no puedes más. Hay una palabra en el libro, en el Nuevo Testamento, que dice que Jehová no quebrará la caña cascada, y tampoco va a apagar el pábilo aunque humare. Nada más está a veces el pábilo es una velita que a lo mejor ya solamente queda el puro humo, pero el Señor todavía tiene misericordia y nos rodea y hace que esa velita vuelva a arder. Yo quiero compartirte que para mí no ha sido un proceso fácil, no ha sido fácil, pero no es imposible, porque Dios es experto en cosas imposibles. Mi fortaleza, la fortaleza humana se agota, pero viene Dios, interviene a tu vida y te da esa fortaleza, esa fuerza que no sabes de dónde viene. Es una fuerza superior. Dice, ahorita que leíamos en el libro en el versículo que yo les comentaba anteriormente, dice que te hace habitar en las alturas. ¿Por qué en las alturas? Porque solamente alzando tu mirada y pidiéndole ayuda al Señor, Él es el que te va a levantar. Quería comentarte que a raíz de esta experiencia Dios me fortaleció y yo pude crecer en muchas áreas de mi vida. En donde yo era débil, dice la palabra que Dios nos hace fuertes. Pude crecer profesionalmente, Dios me da una capacidad de perdonar, de amar al prójimo, me da una capacidad de poder entender el dolor de los demás. Mi consejo personal es que tú nunca te apartes del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yo lo que hacía en las noches es meditar. Dice la palabra que si meditamos de día y de noche su palabra, dice que podemos encontrar ahí sabiduría. Y era mi único refugio fue eso. Alabar al Señor, aunque yo no tuviera fuerzas, leer su palabra, rodearme de buenas personas que sabes que te van a ayudar, que te van a dar buenos consejos, que te van a compartir de sus experiencias personales. Es muy importante tomar en cuenta estos consejos, porque a veces tenemos amistades que a lo mejor nos pueden aconsejar para mal, y para tener una buena sanidad necesitas rodearte
rodearte de consejeros, de gente que te puede apoyar, y más que nada con gente que sabes que lo que desea para ti son cosas de bien, así como las que el Señor dice en su palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien, que los planes y propósitos de Dios son para bien y no para mal. Es importante también que nosotros consideremos que nunca hemos estado solos, que nuestro amor depende del Señor. A lo mejor nuestra autoestima se viene abajo, a lo mejor piensas que no tienes ningún valor, pero dice la palabra del Señor que somos de gran estima ante los ojos del Señor. El Señor siempre debe ser tu primer amor. Algo que Dios trató mucho con mi vida fue mi autoestima. ¿Pero por qué? Porque yo no había puesto a Jesús en primer lugar. Cuando tú pones a Jesús en primer lugar y te das cuenta que Él es la fuente de tu amor, tú tienes la capacidad para amarte a ti mismo y poder amar a tus semejantes. Con el paso del tiempo, Dios me dio la oportunidad de restaurarme. Pasé un proceso de restauración y Dios me da la oportunidad de volver a formar otra familia. Y créanme que cuando Dios sana, cierras tú ese ciclo de tu vida, Dios te da un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Dice que la palabra del Señor, que nuevas son sus misericordias cada día. Y una de las cosas que tú tienes que checar es esa parte de la sanidad interior, porque tú no vas a poder iniciar algo si tú estás todavía estás herido. Dios tiene que sanar y quedan cicatrices y cada vez que tú las miras y te va a recordar de dónde Dios me ha sacado. Esa cicatriz al principio, cuando se hace esa herida y la tocas, duele, pero cuando ya pasa el tiempo y recibió un buen tratamiento, esa herida se seca y queda una marca, y esa marca te va a hacer recordar de dónde Dios te ha sacado. Y a lo mejor dice la palabra de Dios que Dios convierte nuestro lamento en baile, ¿verdad? Entonces ahora puedo decirte que vivo de manera diferente. Mi gozo proviene del Señor, no de las personas. Es algo muy importante cuando Dios restaura tu identidad. Es que mi felicidad no depende de lo que haga la otra persona, sino mi felicidad depende de Dios. Entonces ahí se vuelve a restaurar la confianza. Dios te da una capacidad de amar aún más de lo que tú te imaginabas que podías llegar a ser. Mi oración y mi deseo es de que cada mujer pueda encontrar esa fortaleza en el Señor. Y créeme, a veces decimos que me abandonaron. No existe esa palabra de abandono, porque tú no eres un objeto, tú no eres una cosa, tú eres una hija, un hijo de Dios. Y algo que es muy importante saber es, la persona decidió irse de tu hogar, decidió irse de tu familia. A lo mejor estás pasando no solamente por un divorcio, por una separación, a lo mejor estás pasando por un duelo, por una pérdida, ya sea de un familiar, de un ser querido, de un trabajo. Yo quiero decirte que para cada necesidad Dios tiene una respuesta, y la respuesta es para bien. Yo quiero que te grabes esto en tu mente. A veces a lo mejor es imposible en nuestra capacidad humana entender que en ese momento estas cosas están obrando para bien, pero cuando tú pasa el tiempo te das cuenta que todo tiene un propósito en esta vida. Y los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Esas son palabras muy importantes que yo he aprendido a trabajar en mi vida. Todos los días de mi vida vamos a enfrentar problemas. No significa que ya pasaste una prueba y no vas a pasar otra, pero dice la palabra del Señor que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces Dios nos da el poder para podernos levantar y poder ser mejores personas. Y aparte de eso, es que todo lo que nosotros experimentamos es para poder ayudar a los demás. Ahora con el paso del tiempo, ya pasaron 10 años y Dios me ha dado la oportunidad de poder compartir de mi experiencia con los demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la situación en la que yo me encontraba, a veces no se acercaron personas a decirme, ¿no? O puedes decir, yo solita lo
lo estoy pasando. Créeme que hay muchas mujeres allá afuera, en donde tú vayas, a donde tú te muevas, hay gente que está sufriendo y uno tiene que tener empatía hacia lo que los demás están pasando. Y hoy me gustaría compartirte otra palabra que viene en el libro de Job, en el Salmo 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Algo que me gustaría con esto terminar, es decir, tú tienes que ponerle una fecha de caducidad a tu padecimiento, a tu sufrimiento. No puedes vivir toda la vida lamentándote, no puedes estacionarte mucho tiempo en la depresión, en la ansiedad, en el coraje, en el odio, en la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la vida es corta, se va. Y no puedes pasar toda tu vida lamentándote por cosas que ya no tienen sentido, que no vale la pena sufrir. Yo en mi caso personal, visitando los psicólogos, psiquiatras, todos me decían que mi duelo iba a durar 2 años, pero yo le creí más a Dios y yo le dije: Señor, lo que tú quieras hacer en 7 meses lo vas a hacer, y yo confío en que tú me vas a ayudar a levantarme. ¿Por qué? Porque hay necesidad a mi alrededor. Había un niño al quien poder sacar adelante, y sobre todo por amor a mí. ¿Por qué? Porque yo tenía que perdonar para que Dios obrara en mí y pudiera experimentar esa sanidad. Yo te pido que tú en tu casa medites esto en tu corazón y tú pongas una fecha de caducidad. Dice: no te tardes, Dios. Y cuando tú le confiesas y le crees de todo corazón a Dios, Él te escucha. Dice que Él está atento a la oración de nosotros. Y yo le decía: Señor, no me dejes, apúrate, socórreme. Y créanme, en verdad, yo lo he experimentado y he comprobado que la presencia del Señor siempre ha estado conmigo. Yo a lo mejor uno está acostumbrado a estar rodeado de personas, pero el hecho que tú estés rodeado de muchas personas no significa que tú te sientas acompañado. A veces puedes estar rodeado de mucha gente y puedes estar experimentando soledad. Yo quiero decirte que una cosa es estar solo y otra cosa es estar en soledad. Soledad trae mucha tristeza, pero estar solo te ayuda a vivir plenamente convencido de que estás bien. Yo he aprendido a vivir sola, pero no en soledad. Otra de las cosas que yo te puedo compartir es que mi vida anterior era muy pequeña. A lo mejor para muchos era insignificante, pero dice también la palabra en Job que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado va a ser mayor, y yo te puedo comprobar que así ha sido y es una realidad. Anteriormente yo no era muy insegura, no podía hablar en público, no trabajaba, dependía económicamente de la persona con la que yo estaba casada. A raíz de esto hubo una necesidad, y esta necesidad me hizo más abrirme a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades. Pude tener un excelente trabajo, del cual yo estoy agradecida, porque ese trabajo yo se lo pedí al Señor, y hasta el día de hoy ha sido mi fuente de ingreso para sacar adelante a mi familia. También otra de las cosas es poder tener miedo y pena, y yo no tengo miedo ni pena de poder compartir esto contigo, pero algo más importante es que ahora puedo compartir la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces es nuestra espada, este es mi medio de defensa. Cada vez que yo me siento que tengo un problema, cada vez que yo me enfrento a adversidades, yo lo primero que hago es recurrir a la palabra del Señor. Dice que todo pasará, pero la palabra del Señor siempre permanecerá. Yo quiero alentarte en este mes de la Biblia que tú hagas de esta palabra tu forma de vida, tu estilo de vida. Aquí está el manual de nuestra vida. Yo lo he experimentado, como lo he dicho antes, pero sobre todo yo creer que lo que está escrito y lo que el Señor ha dicho lo va a hacer.
Yo también quisiera hacer una oración para todas aquellas personas que a lo mejor se encuentran en este momento pasando por situaciones muy difíciles. Yo quiero decirte que no hay mejor consolador, no hay mejor padre, no hay mejor esposo que nuestro Dios. Nuestro Dios que dio su vida por amor a nosotros. Tú puedes llegar a perdonar a todas aquellas personas que te han lastimado, primeramente por sanidad y salud personal, y después porque dice la palabra que si nosotros no perdonamos, nuestros pecados tampoco serán perdonados. Hay que tener misericordia por aquellas personas porque a veces no entienden o hay algo dentro de sus vidas que no han podido solucionar y que nosotros podemos liberarlos, desatarlos de nuestra vida. Tú tienes que cerrar ciclos para no estar repitiendo esos patrones constantemente. Son cadenas que a veces las tenemos arrastradas, pero dice la palabra que el Señor nos ha hecho libres. El hecho que esta situación haya llegado a mi familia, a mi vida, no significa que esto se va a repetir con mis hijos, porque yo he declarado y he confesado que ninguna condenación hay para aquellos que le aman a Jesús. Y mi hijo, Pablo Daniel, es libre de todo este suceso que nos ha pasado, todas estas maldiciones. Yo ya las rompí a través de la oración y con el poder de la sangre. Yo quiero que me acompañes en una oración. Quiero hacer que tú pongas tu mano en tu corazón del lado derecho y tú hagas esta pequeña oración en donde primeramente tú reconoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y también como tu médico, como tu sanador y como tu consolador y como tu amigo fiel. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir tu palabra hacia todas aquellas personas que nos están viendo. Padre Santo, yo te pido que tu Espíritu Santo venga a sus vidas y puedan consolar, Padre Santo, sanar sus corazones, olvidar todo recuerdo, toda mala palabra, toda mala experiencia, Señor, cualquier abandono, cualquier pérdida que ellos hayan tenido, Señor. Yo te pido que tú vengas a consolarlos, que tú los rodees con tus brazos amorosos, Padre, y puedas llegar a sus vidas, Señor, que ellos puedan experimentar el verdadero amor y la verdadera libertad que hay en ti. Gracias porque la palabra, Señor, es la que nos ayuda y nos alienta a seguir adelante. Jesús, gracias porque tú nos das salvación. Te aceptamos todos los días en nuestro corazón, te acepto, y también de esa misma manera yo te quiero pedir perdón por toda mi mala manera de pensar, mi mala manera de actuar, mi mala manera de hablar, Señor Jesús, mis malos pensamientos. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho delante de ti, Señor, y ahora soy una nueva persona, soy una nueva criatura, y dice tu palabra que todo lo haces nuevo. Gracias, Padre, porque puedo experimentar tu presencia, y gracias, Padre, y yo bendigo a todas las personas que nos están viendo en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por la vida de Cristele Ferrer. Dios sin duda nunca nos deja ni nos desampara. Nos levanta de cualquier situación que podamos estar enfrentando. Continúen con nosotros aquí en agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. A continuación tenemos la colaboración de Nadia, cantante y conductora del programa de televisión Vive Más, el cual se transmite por MBS Televisión. Escuchemos con gran gozo el mensaje que trae para nosotros. Hola queridos amigos de Sociedades Bíblicas de México, les saluda Nadia
En este mes, agosto, mes de la Biblia, me encanta celebrarlo con ustedes, por supuesto, predicando, anunciando las buenas noticias, porque para eso nos ha llamado el Señor, para poder compartir de las muchas misericordias que Él nos ha dado, de la gran abundancia, también de su Espíritu Santo que no duda en repartir a cada uno de nosotros cuando se lo pedimos. Así es que, bueno, el día de hoy vamos a estudiar una parte muy hermosa de la Biblia que viene en Romanos, en el capítulo 10. Pero antes quisiera poner este tiempo en manos del Señor. Acompáñame a orar. Mi Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque has puesto la palabra muy cerca de nosotros, porque la has hecho accesible en un lenguaje sencillo, en diferentes traducciones, Señor, y podemos tener acceso incluso hasta en el internet para leer de ti, para conocer, Señor, tu verdad, para conocerte más a fondo, porque sabemos que estas palabras están escritas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y nadie las puede derrumbar. Asimismo, el día de hoy te pido porque tu Espíritu traiga fe por el oír, Señor, la palabra de Dios, y que también muchas personas lleguen al conocimiento del corazón, Señor, a ese conocimiento que hace que las personas tengan fe, Señor. Padre, abre oídos, Señor, y Señor, ponemos este precioso tiempo en tus manos para que no seamos nosotros, sino seas tú, Señor, en este momento anunciando tu mensaje y trayendo mucha gloria a tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como les decía al inicio, nos toca ver esta maravillosa porción de Romanos 10, del versículo 1 al 15, y me voy a estar basando en esta preciosa Biblia que me regaló Sociedades Bíblicas, que es la Reina Valera Contemporánea, es una bella edición de estudio, y pues bueno, en la palabra de Dios está nuestro deleite, ¿verdad? Pero me gustaría no solamente empezar desde el versículo 1, del capítulo 10, sino un poquito antes, porque creo que lo que dice es clave. Y tiene como título de este segmento La justicia que es por fe, como título de este segmento. En el versículo 30 del capítulo 9 dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Que los judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado? Es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Y aquí vemos la salvación, y nos está explicando Pablo en esta hermosa carta a los Romanos que la salvación que había estado prometida desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento precisamente, era una salvación que no provenía por medio del cumplimiento de la ley. Esto es muy interesante porque Jesucristo vino a ser esa roca para ti y para mí. Y dice aquí que Jesucristo, siendo la roca, puede ser la que haga el fundamento de toda una vida. Si tú la ocupas como fundamento de tu vida y edificas sobre de ella, entonces vas a tener cimientos firmes y fuertes. Pero si tú desechas esta roca y la tiras por ahí como si no valiera nada, precisamente si no crees en Jesucristo, la desechas, esta roca, cuando menos te lo esperes, te va a hacer tropezar y vas a caer. ¿Por qué? Porque la ley no puede hacer salva a ninguna persona. Es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a continuar en nuestro estudio. Dice en el capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Vemos aquí a Pablo con un espíritu fervoroso, anhelando que por medio de esta predicación, de todas estas palabras que está escribiendo, de todo lo que él está diciendo, el pueblo de Israel pueda conocer al Mesías, que es el regalo de Dios, el Salvador, que habían estado esperando, y que lo puedan ver. Y bueno, él se los viene a anunciar. Yo creo que
pues probablemente reflejándose, porque recordemos que Pablo, antiguamente llamado Saulo de Tarso, era un persecutor de la iglesia cristiana, pero él creía con todo su corazón que él estaba defendiendo a Dios. Él no podía ver que Jesucristo era la roca de la edificación de la fe, el cumplimiento de las promesas. Y bueno, Pablo, al darse cuenta, caer avergonzado ante esta gran revelación que Jesucristo hizo posible en su vida en el camino a Damasco, que quedó ciego y después recobró la vista. Él pudo reconocer, no solamente recobrar la vista, sino poder ver que era Jesucristo, precisamente ese Mesías que él estaba esperando, pero que no lo podía ver. Era para él una piedra con la cual había tropezado. Sin embargo, cuando Jesucristo se le reveló, él pudo creer en Jesús como su Salvador, y entonces su vida cambiaría para siempre. Tendría ahora un nuevo cimiento, la roca de Jesucristo, y podría edificar a la iglesia, y aún ahora sus palabras y sus predicaciones nos siguen edificando a través de la Biblia. En el versículo 2 dice: me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Podemos ver también en Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Esto qué significa? Bueno, que la ley que vemos en el Antiguo Testamento y la ley que se basa en la Biblia nos lleva más allá de 10 mandamientos. Hay muchísimos más de mandamientos, cientos de ellos, que muchos de los judíos se habían enfocado simplemente a cumplir las leyes, pero el verdadero conocimiento de lo alto no había estado en su corazón. Por eso no podían ver que nadie es capaz de cumplir la ley entera, sino que se necesita de un Salvador. Y precisamente este Salvador es Jesucristo nuestro Señor, el único, escúchame bien, que ha cumplido absolutamente toda la ley, porque Él es el Cordero sin mancha. Él es Dios. Él desde que nació no tuvo pecado. Él fue perfecto, él fue manso, humilde de corazón, y todos los que lo rodearon pudieron dar fe de eso. Un varón sin mancha, ese es Jesucristo. Y dice que todo aquel que cree en él es justificado por la fe en él. Y aquí pongamos mucho énfasis en la fe, porque es por medio de la fe que nosotros alcanzamos esta justificación delante de Dios, porque al decirte que nadie puede cumplir la ley, como la Biblia lo dice, todo aquel que peque se morirá, eso dice la Biblia. Entonces necesitamos un Salvador. Continuamos en nuestra lectura y dice: Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. O sea, Moisés decía: cumple la ley, todo aquel que practique todas estas cosas va a vivir por ellas. Pero fíjate lo que dice Santiago, que es simplemente una confirmación de lo que te estoy diciendo, porque aquí en la palabra misma podemos encontrar la interpretación misma de la palabra. Entonces la palabra siempre se interpreta a sí misma, y dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto al Señor, o en un punto, se hace culpable de todos. Imagínate. Yo creo que aquí nada más agarramos los 10 mandamientos. ¿Quién puede decir que los ha cumplido? ¿Quién puede decir que nunca en su vida jamás ha mentido? Porque incluso esas mentiras que decimos que son blanquitas, que son chiquitas, ay, que no pasa nada, que me hablaron por teléfono y dije que mi papá no estaba porque pues estaba muy ocupado, y mejor dije que no estaba.
pues desde ahí ya, eso es un pecado, eso ya es una mentira. Aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nadie puede cumplir toda la ley. Pero punto número 2, entonces, ¿para qué escribió la ley? ¿Para desecharla? Completamente, pero para nada, para nada. Y eso te lo voy a explicar un poquito más adelante, porque la ley sigue mostrándonos cosas aún en esta vida. Te decía, punto número 1. La ley está hecha para que todos se den cuenta, nos demos cuenta que nadie puede cumplir toda la ley. O sea, que ninguno de nosotros es Dios. Punto número 2, y esto es muy importante, que nadie aquí en este mundo, ni los cristianos ni los no cristianos, somos mejor que nadie. No somos mejores que nadie por ser cristianos. No somos mejores que nadie por predicar la palabra. No somos mejor que nadie por guardar los mandamientos y ser muy devotos. No, porque con una de las transgresiones ya somos pecadores y todos estamos encerrados bajo ese círculo de pecado. Entonces es importante también examinar si en nuestro corazón no hay orgullo de pensar que por ser cristiano, por conocer la palabra de Dios, me considero mejor que mi hermano o me considero mejor que esa persona que aún no conoce a Cristo, que toma todos los fines de semana, o ponle tú, ¿no? Con cualquiera que te estés comparando, que te sientas mejor que él. Déjame decirte que lo que nos demuestra la palabra es que nadie es mejor que nadie. Sin embargo, la ley tiene un propósito en nuestras vidas, que es mostrarnos el camino de Dios, y por supuesto es una gran guía para apuntar y para caminar y para guardar, porque también dice la palabra de Dios, el que me ama, dice Jesucristo, mi palabra guardará. Y entonces, ¿qué sucede? Yo la amaré y me manifestaré a él. Por eso la ley está ahí. Sí, es cierto que va a ser imposible cumplir todos los mandamientos, pero a medida que en nuestro corazón tengamos al Espíritu Santo para poder obedecer al Señor, también de esta manera le demostramos que le amamos. Porque el amar a Dios no es un sentimiento, decir, ay Señor, yo amo mucho. Tú no puedes saber lo que hay en mi corazón. Tú cuánto amo al Señor, porque yo lo siento aquí muy bonito. ¿Sabes? Por sus frutos los conocerás. Y tú podrás ver si en verdad amas a Dios, si te ocupas en guardar la palabra. Pero bueno, regresemos a nuestra lectura del día de hoy. Y dice en el versículo 6, pero la justicia que se basa en la fe, hago énfasis nuevamente en esta palabra, en la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. Y aquí te lo explico. Para que Dios haga su, pues ahora sí que tome forma de hombre, que Él baje a la tierra, ¿no? Que tenga esta encarnación, por así decirlo, ¿no? De nacer como un hombre, como uno de nosotros, a eso se refiere. Y después dice, ¿o quién bajará al abismo? Esto habla que para hacer subir a Cristo entre los muertos, porque hablaba esta porción acerca de la resurrección de Jesucristo, también citando el Antiguo Testamento. Dice, lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. En ese tiempo no tenemos este maravilloso beneficio de tener la palabra escrita en este compendio de libros que Dios nos ha dejado para que conozcamos acerca de Él. En ese tiempo ocupaba a los profetas, a los predicadores, aún ahora lo sigue ocupando, ciertamente, pero en ese tiempo se estaba escribiendo la Biblia, ¿cierto? Entonces también, y eso lo hizo desde el principio de los tiempos, lo sigue haciendo ahora, que a través del Espíritu Santo, Él nos muestra su palabra, la guarda en nuestros corazones y pone también por medio del Espíritu Santo el querer como el hacer en nuestros corazones. Entonces a eso se refiere esta porción, dice esta palabra de fe que predicamos. Y esto es el asunto clave de la porción que estamos estudiando el día de hoy. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Esto es algo muy importante, es algo definitivo en la vida de una persona, en donde tú puedes tener la seguridad de la salvación, la seguridad de tu salvación, la seguridad de la salvación de una persona. Y esto no es por una serie de ritos que haga, sino por una convicción del corazón. La convicción del corazón, esa solamente la puedes saber tú y el Señor. Esa no hay algún letrero que te pongan que digan que has creído. Sin embargo, es un sello que Dios te pone en el alma, en el corazón, cuando has creído. Y sí, con el corazón se cree para justicia. Y ocurre en ese mismo momento algo que es importante, que dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, cuando hacemos expreso que creemos en Jesucristo, que Cristo es nuestro único Señor y Salvador, que creemos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, que creemos con todo el corazón que Dios le levantó de entre los muertos y lo decimos, o es decir, lo confesamos. Confesar significa no solamente hablarlo, como las palabras se las lleva el viento. Tú y yo podemos aprendernos versículos de memoria y recitarlas como merólicos, como pajaritos, como loritos, ¿verdad? Pero eso no va a servir de nada, aunque lo digas 1000 veces, porque esto no se trata de decirlo correctamente con la entonación adecuada. No. Esto se trata de una actitud del corazón. Si tú primeramente con tu corazón has creído y entonces se te sale por la boca y lo tienes que decir, lo tienes que anunciar, porque entonces ese espíritu, eso que hay en tu corazón, llena de abundancia tu boca. Y por supuesto que se refiere también a dar testimonio de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Eso me encanta, porque nos da esa gran seguridad de saber que esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza no nos va a dejar avergonzados, porque al fin de los tiempos, cuando venga esta revelación absolutamente a toda la tierra, algunos será para condenación, otros para vivir eternamente a su lado, pues ahí está donde tendremos, ¿verdad?, esa certeza delante de todos los demás que nos juzgan, que nos persiguen, que nos critican, que nos atacan, que dicen de nosotros mentiras, que nos hablan de nosotros con insultos, que nos ven con desprecio, ¿sabes? Todo eso va a ser recompensado en aquel día, cuando estemos delante de Dios, y nuestra gran recompensa será estar frente a frente con nuestro Creador, cara a cara con aquel ser que no escatimó a su propio Hijo para pagar nuestros pecados, para ser salvos de la paga del pecado, que te decía hace un momento, que es la muerte. Y aquí hay algo que también dice en el versículo 12, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Y esto está increíble porque, bueno, sí, la salvación venía del pueblo judío. Jesucristo era de este linaje judío. Por eso para nosotros también es tan amado el pueblo de Israel y es tan amado todo el pueblo judío. Sabemos que es el pueblo escogido por Dios, su herencia, y no lo ha desechado. Pero también nos ha sido revelado, como les leía en el versículo 32 del capítulo 9, en el versículo 30 del capítulo 9, que esta justicia no solamente llegó a ser para los judíos, los del linaje de Israel, sino para todos los no judíos también, es decir, para todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa invocar? Invocar significa orar con fe. Esa es la palabra estrella del día de hoy, la fe.
Orar con fe, pidiendo la salvación. Eso significa invocar el nombre del Señor, orar con fe. Y lo mejor de todo es que ya, simplemente con eso, con creer, eres salvo. Eres salvo de la paga del pecado, eres perdonado de todas esas cosas que sabes que has hecho mal. Tienes carga en tu corazón, tienes arrepentimiento por lo que has hecho, no sabes qué hacer. Invoca el nombre del Señor. Pídele perdón, confiesa con tu boca que crees en Jesucristo como tu único Dios y Salvador. Y muy cerca de ti está la palabra de salvación. Muy cerca de ti, eso significa, está el Señor, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he sido una pecadora. Y antes de que recibiera a Cristo, hice muchísimas cosas de las cuales me arrepiento. En ese momento, yo decidí tomar otra piedra para edificar mi vida, para que Dios edificara mi casa. Y a partir de ese momento, Él comenzó una obra desde cero, pero fue necesario primero derrumbar todo lo que yo creía. Y eso significa derrumbar el ídolo que tenía de mí misma. Creo que muchos de nosotros hemos caído en esa tendencia del mundo que actualmente prolifera por cualquier lado, hasta entre las películas de esas de caricaturas que nos gustan a todos. Sin embargo, nos han llevado a pensar que el centro del universo somos nosotros mismos, que tengamos fe en nosotros mismos. ¿Cuántas veces no has escuchado que dicen los comerciales en todos lados que dice: cree en ti, cree que lo lograrás, ten fe en ti mismo? Y ahí vas a creer en ti. ¿Sabes? Esta confianza en ti puede llevarte a tener pues tal vez muchos logros en la vida. Pero nada de lo que hagas, como vimos, nada de las obras que hagas, ni porque ayudes a los pobres, ni porque ayudes a las abuelitas a pasar las esquinas, ni porque nunca digas groserías, te va a salvar. Nada de eso te va a salvar. No te va a salvar tu éxito profesional, no te va a salvar la confianza en ti mismo. La salvación, que es para vida eterna, proviene de un verdadero arrepentimiento al reconocer quiénes somos delante de Dios, nuestra condición caída de pecadores, y recibir la gracia inmerecida de Cristo, de esa salvación por la cual Él vino a morir en la cruz del Calvario. Esa es la salvación para vida eterna. Y ciertamente, el que cree, ahora sí venimos al cumplimiento de la ley, el que cree, ese va a vivir, ese será salvo. El que tiene el Hijo de Dios, ese tiene la vida. Si tú tienes el Hijo de Dios, tienes la vida. Si no lo tienes, no tienes la vida eterna. Punto. Así de sencillo. Y aquí viene el cierre de todo este asunto. Ok, ya vimos que la ley no te va a salvar, el cumplimiento de la ley no te va a salvar, pero te muestra tu condición de pecador y te muestra hacia dónde va el rumbo de tu vida. Ahora necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús, y por la fe en Él somos salvos de la paga que nos correspondía y a ti y a mí. Pero ahora, ¿qué sigue? O sea, esto no se queda ahí. Esto es una fe activa, es una fe viva. Entonces, cuando hemos creído y hemos declarado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, ¿qué continúa? ¿Qué sigue? Queremos cumplir la ley. Queremos agradar a Dios. Es como una respuesta, es un agradecimiento a la misericordia de Dios, que ahora queremos ser santificados. Y para ser santificados, la ruta es cumplir la ley, obedecer al Señor, porque a través de eso, ¿qué? Demostramos que amamos a Dios. Porque el amor a Dios no es un sentimiento, son acciones, pero esas acciones no son huecas, no son simplemente acciones que hacemos por hacer, sino es algo que surge de un corazón que ha creído para justicia. Y finalmente viene aquí un ánimo para ti y para mí, pues sí, es una exhortación que es dar aliento,
Porque dice, yo, bueno, ok, ya vimos que todas estas bendiciones vienen por medio de la fe. Y como veremos más adelante, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y precisamente aquí Pablo hace un énfasis, ok, ya hiciste todo esto, ¿qué sigue? Dice, ahora bien, versículo 14, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Pues sí, es cierto, ¿no? ¿Cómo van a invocar el nombre de un Dios en el que no creen? Primero necesitan creer. Pero, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues si nunca han escuchado acerca de Jesucristo, ¿cómo pues van a creer en Él? ¿Verdad? Y después dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Esto es muy, muy clave para ti, para mí. Porque esta es una serie, digámoslo así, de pasitos que hay que reconocer en nuestra vida. No seguir, reconocer en nuestra vida. Primero lo primero, pon el fundamento de Cristo como ancla de tu vida. Después permite que Jesucristo edifique a través de su palabra, a través de seguir escuchando las predicaciones, de congregarte, de leer la Biblia, que está muy cerca de ti, la puedes tener muy accesiblemente en cualquier traducción que tú gustes. Y que permitir a Dios ser transformado. Este es un proceso natural de pasar tiempo con Cristo. Y después de eso, entonces Dios va a llenar tu corazón para que Él te dé el llamado y seas enviado a predicar. Pero no puedes simplemente ir así. Yo creo que no puedes simplemente ir hablando de las cosas. Tú tienes primero que vivirlas, tienes primero que serlas, que el Espíritu de Dios more en ti, que Él haga esas transformaciones y entonces Dios te enviará como un mensajero, como un emisario de su parte, precisamente a anunciar estas buenas noticias. ¿Y sabes qué? Aquí hay yo siento que un gran aliciente para ti, para mí, porque dice en el versículo 15, bueno, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz. En otras traducciones dice, de los pies que anuncian el evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, ¿quieres tener ese hermoso cumplido de parte del Señor? ¿Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz? Bueno, ocúpate de mantener firme tu relación con Cristo, de tener un corazón que le ame tanto y que esté en una posición de tanto agradecimiento, que quiera ser santificado para la gloria y alabanza de su nombre, y entonces serás enviado para predicar en tu casa, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Primero en tu casa, primero con los que estás cercano. Y Dios te enviará. Hay gran galardón en ser enviado por Dios. ¿Cuál es el gran galardón? Pues es la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es nuestro galardón. Para eso hemos sido creados, para alabarle con nuestro corazón, con nuestros actos, con nuestras palabras. Que Dios les bendiga y recuerden que aquí está la palabra del Señor y está muy cercana a ti. No te olvides de orar, de leer tu Biblia, de reunirte con otras personas que tienen ese mismo sentimiento que tú, de buscar al Señor como primer lugar en su vida. Hasta la próxima, soy su amiga Nadia. Síganme en las redes sociales, @Nadia Música en Instagram, Nadia Música Oficial en Facebook, Nadia Música en Twitter y pues bueno, ahí estamos en contacto. Que Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Nadia por hacernos reflexionar sobre la salvación que nos regala Jesús y nos recuerda siempre poner primero a Cristo como ancla en nuestra vida. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad.
He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dile: en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré.
Amén. Estamos muy agradecidos de haber compartido hoy este tiempo con ustedes. Les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Queremos invitarles a que nos visiten en nuestras redes sociales y nos puedan dejar sus comentarios. También en nuestra página institucional www.sbm.mx. Ahí conocerán más acerca de la visión de la Sociedad Bíblica de México. Nos vemos. Hasta mañana.